Expectativa por la sentencia a Patrick Crusius, el hombre que provocó una de las peores matanzas en El Paso, Texas. Familiares de las víctimas piden la pena máxima. La ley antiinmigrante de la Florida tiene preocupadas a las autoridades. Temen que inmigrantes indocumentados dejen de reportar crímenes por el temor a ser deportados. Aumentan los temores de miles de estadounidenses por el incremento en las rentas. Los altos precios podrían provocar desalojos masivos en las próximas semanas. Escándalo político sacude a Guatemala. Comienza la revisión de actas para decidir si se lleva a cabo una segunda vuelta o se anulan las elecciones. Así iniciamos su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar este miércoles con el inicio de la audiencia federal de la sentencia para el presunto responsable de la masacre en un Walmart, esto en El Paso, Texas, en el 2019, que mató a 23 personas. Wendy Castillo nos dice qué podría esperar el asesino. Palmira, buenas tardes. Los fiscales del caso buscan que el asesino confeso cumpla decenas de cadenas perpetuas consecutivas por la masacre ocurrida en agosto de 2019. Patrick Crusius, de 24 años, cometió uno de los ataques más mortíferos contra latinos en la historia moderna de Estados Unidos. Las autoridades dijeron que llevó a cabo la matanza contra 23 personas y dejó a otras 22 heridas con la única intención de matar a la mayor cantidad de inmigrantes y mexicanos en la ciudad fronteriza del oeste de Texas. El asesino del Walmart en El Paso se declaró culpable en febrero de este año de 90 cargos, la mitad de ellos delitos federales de odio. El atacante inicialmente se declaró inocente, pero cambió de parecer cuando los fiscales federales le indicaron que no buscarían la pena de muerte. En cambio, probablemente será sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas, según su acuerdo de culpabilidad con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Texas, pero aún podría recibir la pena de muerte si es condenado por cargos estatales. La audiencia de sentencia comenzó este miércoles por la mañana en el juzgado de El Paso y podría durar varios días, según registros judiciales. Antes del ataque el 3 de agosto de 2019, Crusius salió de su casa en Allen, Texas, un suburbio de Dallas, y condujo 11 horas hasta El Paso, llevándose consigo un rifle semiautomático y municiones que había comprado en línea semanas antes. También publicó en un foro de mensajes en línea un manifiesto racista de 2.300 palabras, en el que defendía puntos de vista anti-inmigrantes, se oponía a la mezcla de razas y escribió que el ataque era una respuesta a la invasión hispana de Texas. Luego abrió fuego contra los compradores del Walmart. Importante mencionar que esta audiencia es federal. Crusius aún tiene que enfrentar los cargos estatales y los fiscales de Texas han dicho que planean buscar la pena de muerte. En enero, el fiscal de distrito de El Paso, Bill Hick, dijo que no se fijará una fecha para el juicio hasta después de la sentencia en el caso federal. Palmira. Wow, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias, Wendy. Y mire, por otro lado, la ola de violencia no cesa en el país. En Washington, D.C., 9 personas, incluidos 2 menores, resultaron heridos en una balacera. Según las autoridades, la familia completa celebraba el 4 de julio cuando un hombre armado en un vehículo les disparó y huyó. Afortunadamente, las víctimas sufrieron lesiones menores solamente. Y por otro lado, fue procesado el hombre que mató a 5 personas en Filadelfia el pasado fin de semana. Se trata de Kim Brandy Carricker, de 40 años. Recibió 5 cargos de asesinato, intento de asesinato, asalto agravado, posesión de armas sin licencia y portación de armas de fuego en espacio público. Las autoridades informaron que el sospechoso disparó al azar. Y de nueva cuenta, en Fort Worth, Texas, ocurrió otro tiroteo masivo. Este es el 4º de manera consecutiva solamente durante el feriado por el 4 de julio. David Medina tiene todos los detalles. Otra noche llena de sangre se vivió este martes 4 de julio en un vecindario de Fort Worth, cuando un oficial y un investigador de incendios estaban alrededor de la calle 32 y la avenida Ross para atender una actividad ilegal de fuegos artificiales. Todo ocurrió poco después de la medianoche en plena celebración del 4 de julio. Según vecinos de la zona, había 2 hombres armados ocasionando disturbios en medio de una pelea. Pero ni la policía sabe cómo pasó el pleito.
Pero Me dicen que si tengo cámaras, no tengo cámaras para ver cómo pasó. Este sería el cuarto tiroteo consecutivo en un fin de semana largo por las festividades del 4 de julio, que por lo menos ha dejado a 4 personas muertas y a más de 18 heridos solo en la ciudad de Fort Worth. Ante la ola de violencia desatada en la ciudad de Fort Worth en los últimos 4 días, el jefe de la policía ha dicho: creo que lo importante que hay que recordar es que es estresante para todos nosotros en el departamento de policía, es estresante para toda la ciudad de Fort Worth y es estresante para la nación. Esto está sucediendo en todas partes y francamente todos estamos cansados de eso. El jefe de policía de Fort Worth, Neil Knowles, dijo que tanto el oficial como el investigador dispararon contra los hombres. Uno de ellos murió en la escena y el otro en el hospital. Según la ordenanza de la ciudad de Fort Worth, está prohibido comprar, poseer y lanzar fuegos artificiales. Sin embargo, todo lo que vemos en esta calle fue parte de lo vivido este 4 de julio, donde 2 hombres fueron abatidos a disparos por parte de la policía por supuestamente estar lanzando fuegos artificiales. David Medina, Noticias Estrella TV. Bueno, mire, en otra información, se estancan las conversaciones entre el sindicato de UPS y los negociadores del gigante de paquetería. La madrugada de este miércoles, ambas partes rompieron las conversaciones y se culparon unos a otros de no llegar a un acuerdo. El 31 de julio se vence el contrato existente y la huelga podría ser inminente. Y de nueva cuenta, la administración Biden recibe un duro golpe de las Cortes Federales. Un juez de Luisiana prohibió que el gobierno le pida a las empresas de redes sociales que moderen sus contenidos. Desde Washington, D.C., Alfredo Miranda tiene más detalles. Well, happy 4th. Mientras el presidente Biden celebraba el 4 de julio, su administración sufrió un revés en una corte federal cuando un juez fallara prohibiendo que su gobierno se comunique con plataformas de redes sociales con el propósito de moderar sus contenidos. Los fiscales generales de Luisiana y Missouri acusaron a la Casa Blanca de ir demasiado lejos al tratar de influir en las grandes empresas tecnológicas como Facebook y Twitter a abordar las publicaciones que les preocupan y que pudieran contribuir a dudas sobre las vacunas durante la pandemia del COVID-19. Desde la perspectiva de la administración, fue parte de un esfuerzo por combatir la desinformación en contra de las vacunas. Están matando gente. La única pandemia que tenemos está entre los no vacunados y ellos están matando gente. Sin embargo, un juez federal en Luisiana lo calificó como un masivo ataque a la libertad de expresión, añadiendo que durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos parece haber asumido un papel similar al de un ministerio de la verdad orwelliano. El fallo prohíbe a agencias y departamentos del gobierno, incluidos el FBI, el CDC, el Departamento de Justicia, de Salud y de Servicios Humanos y el Departamento de Estado, contactar a las plataformas de redes sociales con el propósito de inducir, alentar, presionar o instar de cualquier manera la eliminación, supresión o reducción de contenido que esté protegido por la libertad de expresión, aunque sí pueden contactarlos con respecto a cualquier actividad ilegal y potencial amenaza a la seguridad nacional. La portavoz de la Casa Blanca dijo que la administración discrepa del fallo. El Departamento de Justicia está revisando la decisión y no quiero adelantarme a lo que decidan sobre las potenciales opciones. Ciertamente no estamos de acuerdo con esa decisión. Trascendió que tras la evaluación, el Departamento de Justicia podría apelar el fallo. El fallo alimenta el debate continuo sobre cómo combatir la desinformación en las publicaciones de las redes sociales sin tropezar en la primera enmienda, que garantiza el derecho a la libertad de expresión. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Bueno, y luego de los hackeos a las escuelas públicas de Minneapolis, los delincuentes cibernéticos descargaron contenido privado de los estudiantes. Los hackers revelaron más de 300,000 archivos de 36,000 estudiantes con contenido explícito e íntimo. Los archivos fueron arrojados en línea en marzo, luego de que las escuelas públicas se negaran a pagar la extorsión. Y nos vamos hasta Florida porque ahí las autoridades están muy preocupadas por el inicio de la ley antiinmigrante del estado, ya que temen que los indocumentados no reporten crímenes o abusos por miedo a ser deportados. Desde Miami, Anthony Belchi nos tiene los detalles.
La ley antiinmigrante de Florida ha sembrado el terror entre los indocumentados, pero advierten que esa situación puede tener consecuencias mucho más graves, porque la comunidad, al verse amenazada con la deportación, podría dejar de reportar casos de abuso y crimen. Cuando las mujeres son víctimas de violencia de género, van a tener miedo de denunciar a su agresor, porque eso puede significar la deportación. Y cuando hay impunidad, el crimen aumenta. La policía también teme que no se reporten este tipo de casos, por lo que está empezando a realizar campañas de concienciación, porque... Si usted es una víctima de un crimen, nunca tenga miedo de llamar a la policía. El policía no le va a preguntar su estatus migratorio y sabemos que los sujetos se aprovechan de esto y le dicen a las personas, si llamas a la policía, te van a deportar, y eso es mentira, eso es falso. Algunos departamentos de policía del estado de Florida ya han aclarado que ellos no son agentes federales de inmigración y por lo tanto no van a pedir papeles, pero hay tanta confusión que el miedo y el temor entre esta comunidad crece por momentos. La policía no está aquí para chequear estatus migratorio de nadie. La policía está aquí para ayudar a las víctimas de crímenes. Por lo que el mensaje sigue siendo el mismo de antes de que entrara en vigor la ley antiinmigrante. El crimen siempre se tiene que reportar a la policía. No hay que tener miedo. Es más, la ley protege a las familias cuando han sido víctimas de crimen. Eso sí, aclaran que aunque la policía no pida documentos migratorios, no se puede manejar sin licencia, porque eso sí que sería castigado y comportaría incluso la deportación. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Bueno, no se vayan, aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Crece el temor entre inquilinos de todo el país. Los incrementos en la renta podrían acarrear una ola de desalojos. Crisis política en Guatemala. Autoridades electorales comienzan el conteo de actas en medio de presuntas irregularidades. Gracias por continuar aquí en su noticiero Estrella TV. Mire, crece el temor en los estadounidenses tras el incremento de las rentas en todo el país y que con ello pues se venga una ola masiva de desalojos. Desde Nueva York, Ángela González tiene el reporte. El porcentaje de desalojos va en aumento y en las ciudades con más incrementos en la renta han superado el 60% según las cifras de Eviction Lab. Es decir, que más de la mitad de la población teme perder su vivienda. Seguro que me da miedo, la renta está subiendo todo. Nueva York es el lugar con las rentas más costosas del país, con un promedio de $3.500 por el precio de los alquileres y recientemente hasta las rentas estabilizadas, que gozan de regulaciones más estrictas, recibieron autorización para aumentar un 3% los contratos de un año. Estos incrementos están empujando a las calles a la población más vulnerable que deben ganar más del doble del salario mínimo para alcanzar a pagar la renta de un apartamento de 2 habitaciones en prácticamente cada estado del país. En Nueva York y California deben ganar más de $40 la hora para poder pagar una renta. La renta está muy cara. Yo no soy de aquí, yo soy de Filadelfia. Y por esa razón tuve que salir de Filadelfia para que fuera a Nueva York. Y yo creía que se me iba a hacer más fácil. Félix se quedó sin vivienda. Estoy en la calle, sin hogar, sin nada. Y el gobierno aquí en Nueva York habla que se ayuda. Y hay mucha gente en la calle, como yo con otros momentos. La inflación y la llegada a su fin de las moratorias por COVID-19 se cuentan entre algunas de las razones de los altos precios de las rentas, y en Nueva York, la crisis migratoria que ha copado la capacidad de los albergues se suma a la problemática. Nueva York posee las restricciones más robustas para los inquilinos de todo el país y un proceso de desalojo es complicado y podría tardar hasta 6 meses. Sin embargo, estos se han disparado desde la llegada a su fin de las moratorias pro COVID-19. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. Bueno, escuche esto. Nuestro planeta alcanzó la temperatura más alta de la que se tenga registro. Expertos aseguran que este martes la temperatura media de la Tierra superó el promedio de 62.6 grados por primera vez, ubicándose en 62.9 grados. Expertos aseguran que este récord será superado en las próximas semanas. Y no se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Aumenta la tensión en Guatemala por escándalos durante las pasadas elecciones presidenciales. Y un inmigrante haitiano varado en Tijuana dejó al lado el sueño americano y se graduó de abogado. Al volver le contamos su historia. Gracias.
Gracias por continuar en su noticiero Estrella TV. Vámonos a Guatemala, en donde en medio de escándalos comenzó ya la revisión de actas de las pasadas elecciones presidenciales para confirmar si habrá una segunda vuelta o simplemente se anulan las elecciones. Desde Guatemala, José Flores nos tiene los detalles. En medio de un ambiente tenso y con mucha polémica, el Tribunal Supremo Electoral inició las audiencias de revisión de actas para confirmar los resultados de la primera vuelta electoral que dejó como ganadores a Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla en la lucha por la presidencia de la República. Venimos nosotros a exigir y apoyar al pueblo para que se lleve a cabo lo que ya se decidió. Rechazamos la actitud asumida por los partidos políticos que, mediante un amparo y sus denuncias ilegítimas, se niegan a reconocer la desaprobación a sus candidatos por parte de la población. Este proceso se lleva a cabo luego de que la Corte de Constitucionalidad ordenó la revisión de las actas, luego de darle trámite a un recurso presentado por varios políticos que impugnaron los resultados de la primera vuelta electoral, decisión que generó enorme malestar y polémica entre distintos sectores del país y de la comunidad internacional. Y cotejar las inconformidades es ver lo que tiene la Junta Receptora, la Junta Departamental, con lo que tengan los fiscales de los partidos políticos. Se tiene previsto llevar a cabo la revisión de actas en todo el país y el jueves se hará a conocer si se confirma la segunda vuelta electoral con Sandra Torres y Bernardo Arévalo, o bien si existe algún cambio en los resultados finales. Miles de guatemaltecos se encuentran en desacuerdo con el reconteo de estas actas y le exigen al Tribunal Supremo Electoral que avale los resultados de la primera vuelta para que continúe el proceso electoral y se conozca al nuevo presidente de la República. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Vamos ahora con información de México, porque en Oaxaca ocurrió un accidente de tránsito que dejó al menos 27 personas fallecidas y otras 18 muy heridas. Un autobús que viajaba desde Ciudad de México se salió del camino y cayó al río. Los rescatistas acudieron a la zona, en donde iniciaron con la identificación de los cuerpos, y mientras tanto los heridos fueron trasladados a diferentes centros de salud cercanos. Y seguimos en México, en donde militares decomisaron casi 6,000 libras de cocaína en 3 lanchas durante una operación antidrogas. La incautación se produjo en las costas de Guerrero, en el Océano Pacífico, luego de que la Marina rastreara una de las embarcaciones por 7 horas. Los tripulantes lograron darse a la fuga al percatarse del operativo. Y bueno, vamos con buenas noticias, porque en Tijuana un inmigrante haitiano que se quedó varado en la frontera en su camino hacia el norte, hacia el sueño americano, logró graduarse como abogado y ahora se dedica a ayudar a más migrantes. Yolanda Morales nos tiene la historia. Eran los primeros días del 2016 cuando Dash Lucien llegó junto a miles de haitianos a la ciudad de Tijuana, huyendo de la miseria e incertidumbre que existía en su país. La intención original era llegar a Estados Unidos y solicitar asilo, pero la vida tenía otros planes para él. Hoy Dals es un abogado recién graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Ya no busca el sueño americano. Ahora, como abogado, quiere orientar a otros migrantes. Estoy metiendo en el tema migratorio de refugio en México y asilo en Estados Unidos. Es lo que me gustaría hacer. Y también un penalista, ¿por qué no? Hablando solo francés y criolla en aquellos años, se propuso aprender español y superarse. A pesar de que su camino estuvo lleno de adversidades, hoy como graduado y alumno destacado, es un miembro que contribuye a esta su comunidad. Tuvo mucho interés en el derecho en términos generales, participó en competencias de juicios orales penales organizado entre sus propios compañeros. Ahí fue cuando nos conocimos. Los días de vivir en los albergues quedaron atrás. Actualmente Dals colabora con una organización que asesora a refugiados a regularizar su estatus legal. El asilo en Estados Unidos es otra cuestión y refugio en México es otra cuestión. Pero en México ya se acreditó tal cual para que podamos apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, sobre todo a las personas migrantes. En esta frontera ha construido un círculo cercano de amigos y es ejemplo claro de los aportes positivos que deja la migración. Algunas complicaciones tuvo que sufrir Dals para llegar a la universidad, el idioma y un primer rechazo al ingresar a la UABC. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticias Estrella TV. Qué maravilla de joven. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV.
Espectacular atracción se prepara para su debut en Las Vegas. Al volver les contamos. Bueno, mire, para terminar, Esfera, uno de los nuevos atractivos de Las Vegas, realizó una prueba de funcionamiento aprovechando los festejos del 4 de julio. La impresionante atracción de más de 580,000 pies cuadrados deleitó y sorprendió por su majestuosidad. Además, ofreció una muestra de lo que será su inauguración el próximo mes de septiembre. El revolucionario espacio forma parte de un gran complejo de entretenimiento que actualmente se encuentra en construcción. Impresionante esa Esfera, ¿verdad? Bueno, con esas maravillosas imágenes nos vamos a despedir el día de hoy. Que tenga buen provecho, que tenga buena tarde y ya saben, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana y continúe en sintonía de Estrella TV.